Bueno, pues especialmente la energía eólica costa afuera me llama muchísimo la atención porque en el proceso tradicional de desarrollo de un proyecto de estos hay unas etapas que se surten, pero piensen ustedes en medio del océano, un aerogenerador funcionando a tope, porque no hay ningún obstáculo, que es lo que pasa en tierra, montañas, edificios, otras corrientes de viento que vienen de adentro del territorio, etcétera. En el océano no hay nada que obstaculice, pero es el océano. Entonces, ¿cómo voy a montar esa pieza? Que no sé si ustedes han visto esos videos de cómo hacen las fundaciones para un aerogenerador, es una cosa gigante. Ahora, para yo pensar que eso va a estar flotando en el océano, pues bueno, puede ser flotante o puede ser enterrada pues en el lecho marino, pero igual es una infraestructura tan gigante. Piensen ustedes cuando están en la playa en una lanchita yendo a ver el arrecife de coral. Bienvenidos a Neto Positivo, un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola a todos, mi nombre es Juana Manuela y por primera vez voy a conversar con Sebastián Moncada, que siempre ha estado acá, pero hoy van a conocer su voz y me va a acompañar a entrevistar a Sandra García. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad de AFIT. Bienvenida Sandra, bienvenido Sebastián y que arranque esta conversación. Hola Juana, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí acompañándolos y pues bueno, cuando quieran entramos en materia. Mucho gusto a todos, feliz de estar en esta grabación. Hago parte del equipo del podcast desde el inicio, pero por primera vez me arriesgué a hablar y a ser parte de la llamada. Entonces, nada, feliz de estar acá con todos ustedes. En realidad es quien concibió este proyecto, esta idea, la cabeza detrás de las preguntas que hacemos y de los intereses que les planteamos a todos los entrevistados. También se encarga de buscar a las personas con las que conversamos. Entonces, pues maravilloso que por fin pueda aparecer. Sí, igual también pues darte muchas gracias, Juana, porque eso es parte fundamental de este proyecto. Ahora sí, arranquemos. ¿Quién es Sandra García? ¿Qué ha hecho desde que se graduó de la universidad? ¿A qué se ha dedicado? Bueno, pues yo soy una ingeniera ambiental, apasionada por el medio ambiente, o sea, apasionada desde que me encantan las caminatas, la fotografía, hasta mi carrera a un nivel muy técnico. ¿Qué he hecho después de ahí? Pues he trabajado básicamente en el sector minero energético, principalmente energético, súper enfocada en el desarrollo de proyectos de energías renovables, un sector que me gusta, me apasiona y pues que por supuesto va súper en pro de la lucha contra el cambio climático y de que vamos haciendo de este planeta cada vez algo mejor para las próximas generaciones. Yo voy a empezar con la pregunta más elemental para tener claro el panorama. ¿Qué son las energías renovables? ¿Cómo se pueden definir en términos técnicos? Igual que Bueno, vamos a emprender, pero en general, ¿qué son esas energías? Bueno, pues muy en palabras sencillas, una energía renovable es aquella que utiliza un recurso que es renovable, ¿cierto? Es decir, que no se va a acabar en el tiempo, como pasa pues con los recursos fósiles, que pues si yo estoy haciendo una explotación constante, eventualmente se va a acabar. En cambio, estas fuentes, pues son fuentes naturales que están en el ecosistema o en el territorio ocurriendo por un fenómeno como el viento, el océano, el sol, y pues que no se van a acabar y los podemos utilizar para generar un energético por largos periodos de tiempo y generando un bajo impacto al medio ambiente.
¿Cuáles son esas energías renovables? Bueno, pues hay muchas, digamos que podríamos mencionar en general la energía eólica costa afuera, hidrógeno verde, hidrógeno azul, energía solar, geotérmica, mareomotriz, biogás, biomasa, o sea, hay diferentes fuentes y ya ahí va, digamos, en una cadencia de qué tan renovables son y pues obviamente vamos a preferir las que sean cada vez más renovables dependiendo del recurso que tenemos en el territorio. Y en tu opinión, ¿cuál es la importancia de incluir cada vez más estas energías? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué está pasando en el país en ese sentido? ¿Cuál es el panorama que tenemos en torno a las energías renovables? Bueno, pues realmente la inclusión de las energías renovables tiene varios frentes. El primero, pues obviamente todo el tema ambiental, ¿cierto? Que estamos buscando reducir todas las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, entre otros impactos pues que genera la producción de energía. Pero otro de los objetivos muy importantes a rescatar es que necesitamos diversificar las fuentes en el país. Aquí Colombia tiene una matriz supremamente limpia, una matriz energética, porque pues generamos básicamente con energía hidráulica, con agua, que es también una gran fuente renovable, pero ¿qué pasa? Si no diversificamos, entonces dependemos de la misma fuente. Entonces dependemos demasiado del agua. Si tenemos pues unos fenómenos de poca lluvia, entonces el embalse está bajito y pues no tenemos otras fuentes a las cuales acudir que no sean pues fuentes contaminantes como la energía termoeléctrica, ¿cierto? Entonces, entre más fuentes tengamos y pues entre más limpias sean, vamos a tener diversidad para atender a una demanda que cada vez crece más y pues que tengamos energía en la red disponible para la generación de todos los colombianos en sus casas. Pero el panorama en el que está realmente el país es diversifiquemos y tengamos más energía disponible para los colombianos. ¿Y cómo puede el país diversificar? Bueno, tenemos que buscar la inclusión de todas esas fuentes. En Colombia tenemos afortunadamente muchos recursos. Tenemos sol, tenemos vientos, tenemos océanos, tenemos la oportunidad de utilizar el hidrógeno verde, por ejemplo, que es un vector energético que se puede almacenar. Esa es la gran potencialidad que tiene el hidrógeno y tenemos cómo despacharlo fuera del país porque tenemos a falta de unos 2 océanos. Entonces es utilizar todos los recursos que tenemos para que hayan muchas fuentes disponibles generando para todos. Y dándole un poquito de contexto a nuestra audiencia que es latinoamericana, en Colombia tenemos un gobierno nuevo, un gobierno de izquierda, un gobierno que está hablando más sobre energías, por ejemplo, hidrógeno verde, está hablando más de energías renovables, está hablando de sustituir carbón y petróleo. Explícanos un poquito, danos un poquito de contexto desde tu perspectiva de tú cómo ves eso cómo se materializa y eso, pues explícanos también qué es el hidrógeno verde, por ejemplo. Bueno, pues hay varios puntos. Ahorita el enfoque desde el gobierno anterior y que lo está continuando el gobierno actual es lo que se llama transición energética, que se debe entender como un proceso, no va a pasar de un día para otro ni de un gobierno para otro. Es algo de largo plazo en lo que pues somos muchos actores influyendo en que esa transición se pueda dar, que es ir reemplazando, como bien lo decías, las fuentes que son más contaminantes con fuentes limpias. Sin embargo, pues en una matriz energética sana hay de todo, ¿cierto? Porque no podemos garantizar que vamos a sostener la generación del país ni con una única fuente, ni solamente con fuentes que sean limpias, porque lamentablemente las fuentes renovables son fuentes intermitentes, ¿cierto? Es una fuente que no va a generar todo el tiempo. Por ejemplo, el sol solamente está con nosotros en el día, no por la noche. Entonces yo tengo un parque solar, pues me va a generar solamente durante el día. El viento no te va a soplar al mismo ritmo todas las 24 horas del día. Entonces, lo mismo. Entonces, es hacer esa transición cada vez a que la matriz sea mucho más limpia, pero pues conservando como
como diría pues las mamás, el guardadito, ¿cierto? Hay que tener ahí como ese respaldo energético para luego no estar en crisis. El hidrógeno verde, por ejemplo, es una fuente, el hidrógeno como energético, pues es una fuente muy antigua que se ha utilizado pues sobre todo en la industria del oil and gas, pues como una fuente casi que la única que hay en muchas zonas, como por ejemplo las plataformas petroleras en el océano, que quién va a llevar energía hasta allá. Entonces se utilizaba pues como un energético alternativo, fácil de tenerlo disponible en estas zonas, pero pues es un hidrógeno gris, porque pues el proceso de electrólisis se tiene que hacer con una fuente, como por ejemplo el petróleo, entonces te va a generar unas emisiones contaminantes a la atmósfera, que se ha podido lograr en el tiempo con el hidrógeno en su evolución, que esa electrólisis se puede hacer con una fuente más limpia, energética, y pues de esa manera no va a generar esas mismas emisiones a la atmósfera y ya por eso se llama hidrógeno verde. Es una fuente muy versátil, es un vector energético que se puede implementar en el sector de transporte, logística, pues si estamos hablando de transporte grande, o sea, barcos, aviones, o sea, transporte de larguísimas distancias y como te contaba ahorita, pues es muy fácil de almacenar. Entonces es el gran potencial que tiene el hidrógeno a nivel mundial y pues que esperamos que Colombia empiece a ser potencia también con el hidrógeno. Bueno, y si tiene todas estas virtudes, el hidrógeno verde, ¿por qué no es más común y más corriente hoy en día? Pues yo creo que es casi lo mismo que ha pasado con el resto de las renovables, ¿cierto? Que hubo como un periodo dormido en el plan. Esas fuentes existen y que se podían usar, pero pues de pronto faltaba inversión, faltaba creer en que esas fuentes podían ser negocio para las compañías, faltaban políticas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita que ya tenemos la hoja de ruta del hidrógeno, pues digamos que el país está más preparado y tiene esas bases para que este nuevo gobierno lo pueda impulsar con presupuesto, con formación para los profesionales, porque pues si no tenemos personas que sepan cómo utilizar estas fuentes energéticas, pues no se van a poder implementar. Entonces creo que vamos en un buen camino. Muchas de las compañías, pues también inclusive energéticas, pues del sector oil and gas están invirtiéndole al hidrógeno. Entonces creo que le faltaba un poco de popularidad. Estaba ahí dormidito, nadie estaba pensando en él y ya ahorita se está poniendo de moda y eso pues es positivo porque se va a poder desarrollar mucho mejor. Yo quiero saber a qué te dedicas específicamente, cuál es tu función, cuál es tu labor, a qué te enfrentas día a día, sí, cómo ha sido tu experiencia en ese campo energético. Claro que sí, Juana. Pues mira, básicamente yo tengo 4 años, un poco más de 4 años, en el sector de renovables específicamente como directora de proyectos. Entonces, digamos, mi día a día es planear proyectos en el sector renovable. Desde cero, desde que no tenemos nada, tenemos la simple concepción y el deseo de hacer un proyecto en una zona que tiene recurso. Digamos, mi experiencia más focalizada ha sido sobre energía eólica y solar. Entonces, es encontrar ese sitio que tiene el recurso que se puede aprovechar y empezar pues toda esa cadena de lo que en este gremio llamamos la fase de desarrollo, que es toda la planificación del proyecto. Aquí en esto día a día estamos hablando con autoridades, con comunidades, con otros promotores, o sea, hay todo tipo de actores y es, digamos, muy enriquecedor también como profesional porque un día estás en una reunión súper ejecutiva, al otro día estás en campo sudando bajo el sol y caminando con el dueño de la finca. Entonces, pues creo que es más o menos lo que hago hoy por hoy y lo que espero seguir haciendo pues para el mediano plazo es seguir coordinando proyectos de este tipo, pues inclusive me interesaría mucho, por ejemplo, el sector de energía eólica costa afuera, me parece brutal, o sea, un proyecto de ese tipo que son proyectos gigantes, si quieren lo podemos hablar ahorita más adelante que es un tema donde también hay mucho para hablar. Y sí, pues es a lo que me dedico en este momento, ser gerente de proyectos,
y pues que espero que lleguen más gerentes de proyectos cada día al sector porque es el llamado, los necesitamos profesionales que se quieran dedicar a esto y cualquier profesional lo puede hacer, desde un ingeniero ambiental como yo hasta cualquier otro ingeniero o un abogado, mejor dicho, todas las profesiones son bienvenidas. Wow, ahí está la invitación. Invitadísimos los dos. Bueno, y todos los que nos escuchan, ¿cierto? Ese es el momento. El que está en la universidad, de una vez piense que por ahí puede ser. El que ya está trabajando en otra cosa completamente diferente, aquí también puede ser. Antes de empezar a trabajar en esto, ¿qué expectativas tenías y luego qué te encontraste y cómo se combinó eso? ¿Cuál es el contraste que hay ahí entre lo que esperabas y lo que después descubriste? Pues Juana, esa es la pregunta del millón. De verdad me parece una pregunta súper buena porque, pues por supuesto yo por mi profesión, eh, viendo como todo lo que fueran proyectos de energía limpia y todo súper verde, ¿cierto? Tan en pro del medio ambiente y de la comunidad. Digamos que mi expectativa al entrar al sector sí era de que, digamos, todo iba a fluir muy bien, ¿cierto? Sin de pronto las complicaciones que tienen otro tipo de proyectos de infraestructura que son mucho más complejos o que tienen pues más impactos sobre el territorio. Y pues lo que yo me he encontrado es que es un sector en progreso, se está apenas conformando la normatividad, los profesionales están apenas haciendo la experiencia, estamos trabajando mientras aprendemos. Entonces, digamos que nada estaba escrito, que obviamente cuando uno sale de la universidad, uno cree que todo va a estar como se lo dijeron en la universidad, que es algo muy teórico, ¿no? Y crees que vas a implementar los conocimientos de manera directa. Si algo me he dado cuenta yo es que aquí hay que aprender de todo, o sea, me toca ser medio abogada, medio ingeniera, medio antropóloga, medio no sé qué, y todas esas facetas pues van construyendo como profesional. Entonces me ha parecido supremamente importante para mi crecimiento personal y profesional. También me he encontrado con cosas pues que realmente no esperaba particularmente del sector renovables. Yo como Sandra no esperaba que fuera complicado, ¿cierto? Que un proyecto de este tipo tan positivo pues se integrara en el territorio, ¿cierto? Un proyecto que no genera contaminación al agua, ni contaminación al aire, ni ruido, ni desplazamiento poblacional, ¿cierto? Un proyecto tan positivo cuando los ingenieros ambientales nos mantenemos en sectores tan complicados. No esperaba yo que fuera a ser realmente un reto articularlo en el territorio, no solamente en el territorio como ese lugar ambiental, sino pues como ese lugar donde habitan también personas y donde confluyen tantos intereses sociales, políticos, etcétera. Entonces, eso sí realmente ha sido para mí una gran sorpresa y un reto que estoy segura que casi todos en el gremio renovables lo hemos identificado. ¿Y a qué crees que se deben esas dificultades? ¿De pronto es falta de conocimiento, desconfianza o con qué tiene que ver? Pues yo creo que es de todo un poco, como bien lo dices, desconocimiento. Creo que también mucho la falta de la claridad en la política, ¿cierto? Las políticas deberían ser supremamente concretas para que, por ejemplo, las autoridades tengan herramientas con que decir, sí, llevemos adelante el proyecto porque yo tengo claro que el proyecto se ejecuta de esta manera, de pronto estandarizar procesos. Por ejemplo, en este gremio muchos promotores trabajan de una manera muy diferente, a pesar de que hacemos lo mismo, el objetivo es el mismo tipo de proyectos y cada uno de pronto trabaja de una manera distinta. Entonces luego la gente, que es la que va a recibir los proyectos en su zona, pues sienten de pronto esa contradicción y piensan, bueno, entonces realmente, ¿cómo es que se hacen estos proyectos? Si aquí me dicen una cosa, de pronto aquí me dicen otra. La regulación, ustedes saben, leer normatividad es supremamente interpretativo. Entonces, de la frase más general que haya en un decreto, en una resolución o en una ley, se interpretan muchas cosas. Entonces, creo que ahí es vital que el gobierno tenga una priorización. Yo en conversaciones que he tenido incluso pues con funcionarios de la autoridad ambiental,
la preocupación de la autoridad ambiental, por ejemplo, es esa. En un territorio puedes encontrar todo tipo de recursos. Entonces, si nos vamos en línea, hay ahí petróleo, gas, carbón, un suelo donde se puede cultivar, sol, viento. En esa misma línea, haz de cuenta que hiciste un perfil donde capturaste todos los recursos que hay verticalmente en ese territorio y están todos. ¿Quién dice cuál recurso se debería aprovechar a hoy? Esa no es la tarea de la autoridad ambiental, ¿cierto? Porque la autoridad ambiental evalúa si el proyecto fue bien concebido para que en el territorio no vaya a generar un detrimento de los recursos naturales y todos los impactos que genera pues puedan ser manejados correctamente, pero no es la tarea de la autoridad ambiental priorizar un proyecto sobre otro. Entonces, si el funcionario recibe solicitudes para explotar todos esos recursos en el mismo sitio, se queda sin las herramientas para decir, deberíamos empezar por tal tipo de proyecto. Entonces, yo pienso que ese es un punto bien importante que hace falta para que estos proyectos pues no enfrenten esas dificultades que al final se traducen en tiempo, en dinero, ¿cierto? En retrasos, eh, para que se puedan hacer mejores, que el gobierno tenga una política clara. Yo quiero enfocarme en esto, esto es lo que el país necesita, vámonos por ese camino. Ahorita hablabas de comunidades y dificultades con las comunidades y que la gente entienda. No sé, cuéntanos una situación que para poder entender cómo esas dificultades con las comunidades. Bueno, yo pienso que todo igual son oportunidades, ¿cierto? Uno encuentra de todo y de ahí siempre se puede aprender. Y yo creo que la primera socialización que yo hice con una comunidad para un proyecto solar, por ejemplo, no es la misma de la que yo haría hoy. Ya tengo muchos puntos que agregar a esa presentación. Así a modo de anécdota, me ocurrió en una comunidad donde alguien me dijo, bueno, alguien nos dijo a todo el equipo que estábamos socializando que los proyectos de energía solar eran muy malos porque el panel solar iba a atraer el sol hacia el planeta Tierra porque tenía un efecto magnético, entonces eventualmente el planeta se iba a estrellar contra el sol y todos íbamos a morir. Wow. Entonces, de verdad, yo me quedé sin palabras porque dije como tu expresión, Juana, wow, ¿cómo es posible que esté esa película? O sea, yo creo que ni a Hollywood se le ocurre una historia tan interesante como esa. Y pues hay que entrar, obviamente, a explicarle a la persona que eso no es lo que ocurre, ¿cierto? Pero se encuentra uno con ese tipo de comentarios o de creencias, mitos, que luego van en la presentación. No, el panel solar no atrae el sol hacia el planeta Tierra. Pero sí y es muy enriquecedor, de verdad, porque le enseña a uno, la gente, que cualquier cosa puede ser concebida por el ser humano. Entonces no puedo dar por hecho que los demás saben lo que yo sé o que ellos lo entienden o lo ven de la manera en que yo lo veo. Sí, todos los cambios nos cuestan un montón, un esfuerzo muy grande, como de ampliar la mente, de flexibilizarse, de creer. Es difícil siempre, sobre todo cuando son cambios que, pues, que no decidimos como individuos, sino que tienen que ver con el colectivo, con la sociedad. Generalmente es muy difícil cambiar. ¿Cómo crees tú que la gente del común, quienes no conocemos mucho acerca del tema, pues nos podemos informar y además empezar a promover la importancia de incluir cada vez más energías renovables? ¿Cómo podemos, digamos, acompañar esa lucha o ayudar a abrir ese camino para que en el país efectivamente se tengan cada vez más en cuenta esas energías? Bueno, yo pienso que pues todos tenemos la misión de pensar en colectivo, como tú bien lo decías. O sea, el bien de todos debe primar sobre el bien de uno solo. Entonces, el hecho de que un proyecto en específico no me vaya a dejar a mí un beneficio particular,
no significa que el proyecto no se deba hacer. O sea, con la energía estamos hablando de la energía para todos los colombianos, ¿cierto? Eso es una gran red donde entra ese recurso que se va a distribuir finalmente hasta la casa de cada uno de nosotros y de verdad lo necesitamos. O sea, estabilizar precios, estabilizar esta crisis que se genera cuando no llueve, ¿cierto? Es esa conciencia de que lo necesitamos todos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para promover? Yo, por ejemplo, se lo he dicho a las personas cuando están en municipios que tienen potencial para un proyecto de este tipo, cualquiera que sea, participen. Si se empieza a hablar, ay, este proyecto se va a hacer, o la alcaldía tiene el interés de hacer, o podríamos lograr un proyecto de este tipo, sea público o privado, es involucre, involucre a su comunidad cercana, a su familia, ¿cierto? Para que aprendan, porque en esas socializaciones se le explica muy claramente a las personas el proyecto que es, cómo se hace, dónde se va a hacer, qué etapas tienen. Preguntar. Así sean esas preguntas súper locas como la que me hicieron a mí o que les contaba ahorita. No importa si es la pregunta más extraña, hay que hacerla porque si yo me estoy preguntando si eso es así, es válido salir de la duda para luego yo no estar angustiado, yo no estar triste. El resto de la ciudadanía, las personas que viven en ciudades, que digamos no van a estar en contacto de pronto directo con un proyecto de ese tipo, es generar también pues como esa oportunidad de que en el diálogo más simple con mi amigo tomándome una cerveza, nos hagamos preguntas. Porque yo a veces veo que pronto es siempre como hacer comentarios o dar opiniones, es que yo vi en Facebook o yo vi en tal red social el tema y de pronto no indagar, la gente no se autopregunta a veces, ¿será que esto sí es cierto? Entonces también investigar un poco para no quedarnos solamente con lo que leímos por ahí por encimita, tal vez de una fuente de información no muy confiable, para que luego pues podamos tener inclusive en nuestro mismo círculo social conversaciones más interesantes respecto a los temas que finalmente nos afectan a todos. Diría yo que hay que activar también un poco la imaginación. Nos cuesta mucho cambiar porque imaginamos poco cómo sería el mundo de otra manera, cómo sería la dinámica cotidiana de otra manera, pero en la medida en que hablemos de las posibilidades que existen, pues esas posibilidades van a ser cada vez más viables. ¿Cuál ha sido como el aprendizaje más importante que recuerdes que hayas tenido? Bueno, yo creo que son muchos aprendizajes, pero digamos que yo resaltaría realmente es que con ningún tipo de proyecto se debe subestimar, ¿cierto? No subestimar ninguna etapa ni ningún proceso, los riesgos, por muy inverosímiles que uno los pueda concebir, se pueden materializar. Entonces, por lo menos a nivel personal, yo lo llevo a cualquier ambiente de trabajo en el que me mueva de aquí en adelante es haga una buena identificación de riesgos y no subestime esos riesgos. Vaya sobre ellos y haga las inversiones que tenga que hacer en profesionales, en contratar a un experto que se lo analice o del tipo que sea, a tiempo, para que luego el proyecto pues no enfrente las consecuencias de que las cosas se hacen tarde o de que se tomaron malas decisiones o que no se informó algo a la autoridad que se le tenía que informar. El diálogo en eso es vital. Si yo empiezo a dialogar a tiempo las situaciones, podemos encontrar soluciones en conjunto. Entonces creo que ese es el gran aprendizaje que está en mis manos, ¿cierto? Porque pues de pronto a decir, ay, sí, el gran aprendizaje es que el gobierno necesita mejorar esto o que tal autoridad debería hacer, eso no está en las manos de cada profesional. Entonces, y yo lo he hablado pues con colegas del sector, llevémonos esos aprendizajes de lo que está en nuestras manos, que finalmente los proyectos están a su vez en las manos de nosotros. Entonces, si implementamos realmente aprendizajes que nosotros mismos tenemos en control, podemos ir cambiando incluso hasta el nivel de la política. La política cambia en la medida en que la gente cambia. ¿Cómo funciona el intercambio de ideas o la colaboración en el gremio en este momento en Colombia?
hay solidaridad? ¿Ves que falta comunicación? ¿Cómo funciona? Bueno, Juana, pues ahí digamos que mencionas un tema que para mí es de mucho interés realmente poder mencionar que yo creo que nos hace falta unión al gremio de renovables, porque a pesar de que tenemos pues diferentes entidades que nos unen o que nos convocan, eventos donde todos estamos ahí en conjunto, de pronto nos hemos quedado hablando desde lo técnico o desde lo normativo o desde cómo entidades externas pueden mejorar los procedimientos, pero no nos hemos sentado de pronto a hacer un ejercicio como el que estamos haciendo acá. Tomémonos un café abiertamente y digamos qué retos hemos enfrentado, qué problemas, cómo los solucionamos, compartámonos, por ejemplo, conceptos jurídicos o conceptos técnicos o soluciones que se generaron para X o Y proyecto que tuvo una dificultad o que tuvo un éxito, qué fue lo que hicieron, o sea, porque estamos compitiendo en un sector, eso no lo desconoce nadie, es el modelo capitalista, ¿cierto? Pero si nosotros mismos nos quedamos pensando en que por la competencia no intercambiamos, pues nos estamos pisando los talones, no vamos a progresar, ¿cierto? No vamos a lograr todo el potencial que podríamos lograr en el país con proyectos de este tipo, donde a la vuelta de la esquina puede estar la solución al problema que yo tengo, que ya lo enfrentó otro desarrollador que hace exactamente lo mismo que yo. Entonces creo que ese tipo de espacios hacen falta. Me gustaría, antes de que nos despidamos, que nos dijiste que nos ibas a hablar un poco de la energía eólica. Contanos una experiencia sobre la energía eólica o tus aspiraciones. ¿Por qué te llama tanto la atención? Bueno, pues especialmente la energía eólica costa afuera me llama muchísimo la atención porque en el proceso tradicional de desarrollo de un proyecto de estos hay unas etapas que se surten, pero piensen ustedes en medio del océano, un aerogenerador funcionando a tope, porque no hay ningún obstáculo, que es lo que pasa en tierra, montañas, edificios, otras corrientes de viento que vienen de adentro del territorio, etcétera. En el océano no hay nada que obstaculice, pero es el océano. Entonces, ¿cómo voy a montar esa pieza? Que no sé si ustedes han visto esos videos de cómo hacen las fundaciones para un aerogenerador, es una cosa gigante. Ahora, para yo pensar que eso va a estar flotando en el océano, pues bueno, puede ser flotante o puede ser enterrada pues en el lecho marino, pero igual es una infraestructura tan gigante. Piensen ustedes cuando están en la playa en una lanchita yendo a ver el arrecife de coral, qué tipo de lancha gigante, o sea, qué tipo de barco mega enorme se necesita para llevar las piezas de un aerogenerador. Si yo nomás voy en una lanchita y ya estoy viendo el océano como una inmensidad. Entonces me da mucha curiosidad ver cómo se puede desarrollar este tipo de proyectos, que hay un proyecto en el mundo nomás, en todo el planeta apenas está creciendo esto. Quisiera mucho de verdad poder llegar a ser parte de eso porque me parece tan inconcebible desde todos los puntos de vista y quisiera que se pueda hacer de una manera pues, muy responsable también pues a nivel ambiental, ¿cierto? Porque debe tener sus riesgos como todo y sus temas a manejar, pero pues bueno, ya lo veremos, a ver cómo se portan los países que están empezando y qué ejemplo nos va llegando a Colombia, a los profesionales que estamos aquí expectantes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va Colombia con respecto a la región latinoamericana y con respecto al mundo? ¿Qué hace falta en Colombia? Esto para terminar. Bueno, yo creo que a Colombia realmente no le hace falta mucho que digamos para atraer inversión. Esto está la avalancha de inversión en Colombia con renovables. En cualquier escenario de Latinoamérica o de incluso de Europa, cualquier, mejor dicho, región del planeta que se hable de renovables, es casi imperdonable que no hablen de Colombia, porque es un país que ahorita tiene la estrella con renovables. Realmente, ¿qué necesitamos para que esto se haga mejor? Es
procesos claros, procesos juiciosos, profesionales que nos vamos capacitando cada vez más para desenvolvernos en este sector y pues como decimos siempre, muy buena energía, porque donde tienes buena energía, todo sale bien. Bueno, muy a propósito del tema de comentario final, creo que nos queda a todos abierta la invitación a los actores del gremio de las energías renovables a que se unan, a que se solidaricen. Siempre es mejor competir por lo alto, entonces subirse el nivel entre profesionales nunca sobra. Creo que mejora cualquier campo, cualquier área, y también para las personas del común, que empecemos a hablar más del asunto, que conozcamos más, que nos involucremos en la medida de lo posible con estos proyectos. Muchísimas gracias, Sandra, fue un placer hablar contigo. Muchas gracias a Sebas. Espero que haya quedado contagiado del placer de la conversación y siga apareciendo en los próximos podcasts. Y muchísimas gracias también, Sandra. Gracias, Juana. Ha sido un placer haber hecho esta llamada con ustedes. Gracias a los dos, Juana, Sebastián, ha sido estupendo de verdad conversar con ustedes y pues esperemos que también haya sido chévere para la audiencia. Este tema es súper cool, entonces el que tenga dudas, el que quiera saber de Coquito o de lo técnico, me puede buscar en LinkedIn. Ahí estoy a la pregunta que se quiera responder. Yo pues igual soy una profesional muy todera, entonces trato de que este tema pueda ser más coloquial para todos, ¿cierto? Que sea cercano y que lo podamos manejar cada vez más personas